Efectos circadianos e irradiancia sobre la expresión de genes de proteína antena y contenido de pigmentos en dinoflagelados por Centrum Don-Higgins Dynophysi. Principalmente en dinoflagelados y otros fitoplancton que viven en ambientes variados de luz durante la fotoaclimatación genera abundancia y distribución de pigmentos fotosintéticos correlacionado a expresión de proteínas de unión a clorofila, el cual esos cambios de pigmentos fotosintéticos están en relación a variables intensidades de luz, así como a la remodelación de la proteína antena. Cada fitoplancton tiene una distribución de pigmentos en complejos pigmento-proteína, donde la distribución se reordena en base a la fotoaclimatación. Por ejemplo, en luz alta hay pérdida de pigmentos fotosintéticos, ocasionando fotoinhibición y fotoblanqueo. Esto observado principalmente en dinoflagelados sin biodinio. Y principalmente, tanto la fotoinhibición como el fotoblanqueo está caracterizada por una pérdida de pigmentos fotosintéticos, el cual es responsable de la proteína antena, el ACPPC, el cual esto da lugar principalmente al blanqueamiento de los corales. Tanto la PCP como el ACPPC, o sea, la proteína de unión a peridina clorofila y proteína clorofila A, C2 y peridina, son componentes principales de captación de luz en dinoflagelados, el cual tiene acoplado a la peridina. Estas dos proteínas antena con pigmento forman parte del sistema de fotosíntesis. Por tanto, la PCP es una proteína soluble en agua, el cual forma parte de los complejos de captación de luz en dinoflagelados a nivel de la membrana tilacoidal, específicamente en la zona luminal, el cual tiene una forma corta y larga de la PCP, donde la forma larga ha evolucionado a partir de la forma corta. Principalmente en Glenodidium, el PCP está regulado por la luz a nivel transcripcional. En cambio, el Lingulodidium polyedrum, el PCP está regulado a nivel traduccional por señales circadianas. Por tanto, la capacidad fotosintética del Lingulodidium polyedrum es máxima al mediodía y mínima a la medianoche. La abundancia de proteínas es mayor en un periodo comprendido al final del día y la noche. Por tanto, en Producento Don-Higgins, el PCP disminuye a medida que hay una disminución en la concentración de nitrógeno. El PCP y el ACPPC se encuentran incrustados en la membrana tilacoidal en dinoflagelados, el cual cumplen funciones similares a la clorofila, a proteínas, a clorofila AB en plantas superiores. Estos genes, el PCP y ACPPC, es el gen que va a codificar la poliproteína de la mayoría de pigmentos, el cual consta de 10 polipéptidos en tándem con 19 kilodalton cada uno en plantas superiores, y estos tienen cierta similitud con fitocromos A y B de plantas superiores. Por tanto, el symbiodinium, el gen ACP está regulado por estrés al calor a nivel tradicional y principalmente el anfidinium, el gen ACPPC está regulado por la intensidad de la luz. Por tanto, la relación entre pigmentos fotosintéticos y proteínas de antena aún están poco estudiados. El Prosentum dongiens, que es un dinoflagelado de marea roja, forma las fluoraciones algales, el cual esto es favorecido por una alta turbidez y baja luz. Por tanto, aquí se estudian los pigmentos, en esta investigación se estudian los pigmentos como indicadores biológicos del estado fisiológico celular y tratando de investigar básicamente los cambios en la concentración de pigmentos celulares a nivel molecular. Por tanto, la relación que existe entre pigmentos celulares y expresión génica de los genes de proteína de unión a pigmento se han estudiado a diferentes tiempos circadianos y diferentes intensidades de luz. Por tanto, aquí se observan los partidores que se han usado para el gen PCP y ACPPC. Por lo tanto, aquí se estudia básicamente la concentración celular a diferentes intensidades de luz. Por ejemplo, en este registro se observa, o sea, a las 0, 24 y 48 horas, que la alta intensidad de luz genera una baja concentración de células, a diferencia de los cultivos que estuvieron expuestos a una baja intensidad de luz y normal intensidad de luz. Y principalmente, hablando de la eficiencia fotoquímica máxima, principalmente cuando hay una alta intensidad de luz, hay una disminución en esa eficiencia fotoquímica máxima, a diferencia de cultivos que fueron expuestos a una
a, a una baja intensidad de luz e intensidad normal de luz, donde la eficiencia fotoquímica máxima aumentaba a una baja intensidad de luz. Por lo tanto, se hace un estudio de dinámica de pigmentos celulares a 24 horas, en fases de 14 horas de luz y 10 horas de oscuridad, donde la fase de oscuridad se da desde las 22 horas hasta las 8 horas. Y aquí tenemos los pigmentos que han sido estudiados, así como la clorofila C2, el cual durante los primeros puntos de tiempo fue constante y fue aumentando gradualmente hasta alcanzar el punto máximo 2 horas después de encender la luz. Y luego esto va disminuyendo gradualmente hasta alcanzar el punto mínimo a las 18 horas. Y bueno, y luego se observa el peridín, donde se mantiene constante esos cambios, tanto en fase de oscuridad como también en fase de luz. Lo mismo se observa para la clorofila A, donde esos cambios son constantes, tanto en fase de oscuridad y fase de luz. Sin embargo, en diadinosantín, que es un carotenoide, se mantiene constante en los primeros periodos de la fase, primeros tiempos de la fase de oscuridad, y cuando pasa de oscuridad a luz aumentó un poco el contenido de este pigmento. Y en el beta caroteno, por ejemplo, también se observan cambios, pero que no son significativos, se mantuvieron constantes tanto en fase oscura como en fase de luz. Por tanto, aquí básicamente la clorofila C2 y el diadinosantín estarían acoplados a la proteína ACPPC. Y principalmente aquí se hace estudios de la tasa entre el peridini y también la clorofila a diferentes intensidades de luz, que a la luz alta, luz baja y luz normal no hay diferencias significativas, observándose lo mismo tanto en fase de luz como fase de oscuridad. Mientras tanto no ocurre eso en diadinosantín versus diadinosantín en relación a la clorofila A, donde precisamente a medida que aumentaba la intensidad de luz de la baja a lo normal y alta intensidad de luz, existía un aumento, sobre todo a las 24 horas, con diferencias significativas. Y por lo tanto, haciendo un estudio de los niveles de expresión del gen PCP, se mantiene casi constante a los primeros puntos de tiempo, pero va disminuyendo gradualmente y precisamente este nivel de expresión del PCP bajó o llegó a su punto más bajo 2 horas después del encendido de luz y aumentó gradualmente hasta alcanzar su punto máximo a las 18 horas. Y en cuanto al nivel de expresión del ACPPC, principalmente es casi constante durante las primeras horas o de la fase de oscuridad y luego aumenta gradualmente. Entonces vemos un aumento del ACPPC en fase de luz. Y esto principalmente está dado por un LOSI que es el CPNPG, el cual este se regula por procesos de metilación y desmetilación. En el proceso de metilación se estaría reprimiendo la expresión génica, mientras que en los procesos de desmetilación que están regulados por la luz, estos promueven la expresión génica. Entonces, tal como se observa en este registro. Por lo tanto, tenemos que a una baja intensidad de luz, tanto la PCP como el ACPPC tienen mayores niveles de expresión, a diferencia de cultivos que estuvieron a una normal intensidad de luz y alta intensidad de luz. Por lo tanto, se va a generar más, va a haber mayor nivel de expresión a luz baja. Por lo tanto, el PCP y el ACPPC pueden funcionar fácilmente a bajas intensidades de luz. Muchas gracias.